Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y es el mejor manual de vida para todas las personas en todas las áreas y las etapas de su vida. Bueno, estamos en esta maravillosa serie que hemos titulado Vida Práctica. Estamos basando este estudio en la carta del apóstol Santiago y definitivamente el apóstol nos está mostrando 14 evidencias, 14 pruebas de que yo tengo fe verdadera. No podemos desconectar la fe de la vida práctica. ¿Y por qué estamos estudiando esta serie? Pues porque recordemos que los seres humanos somos muy buenos para mentir, somos buenos para engañar y pues somos buenos para engañarnos a nosotros mismos. Y por eso estamos estudiando esta maravillosa carta, Vida Práctica, donde el apóstol Santiago nos está mostrando 14 evidencias de que de verdad tenemos fe y sabiduría. Querido amigo que me estás escuchando, ¿tienes fe verdadera? Querido amigo que me estás escuchando, ¿tienes sabiduría verdadera? Recuerda y recordemos que es muy fácil autoengañarnos. Es muy fácil creer que creemos. Es muy fácil creer que tenemos fe, cuando en realidad no tenemos fe. Nos estamos autoengañando. Ahora, el objetivo de leer la carta a Santiago, o la carta de Santiago, es que al hacernos este autoexamen, si hay una evidencia de que no tenemos fe verdadera, pues el objetivo es que nos arrepintamos y vayamos directamente a Dios, que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Muy bien, las 14 evidencias son, número 1, la evidencia del nuevo nacimiento. Número 2, perseverar en el sufrimiento. Número 3, vencer la tentación. Número 4, obedecer la Biblia, obedecer las Sagradas Escrituras. Número 5, amar sin favoritismos. Número 6, las buenas obras. Número 7, controlar la lengua. Número 8, la humildad. Número 9, la separación del sistema pecaminoso. Número 10, sumisión a Dios. Número 11, la paciencia. Número 12, hablar con la verdad. Número 13, la oración. Y número 14, restaurar al caído. Querido amigo, si en esta serie Vida Práctica te has dado cuenta de que hay algunos aspectos que demuestran que no tienes fe verdadera, entonces debemos arrepentirnos y volver a Dios, porque como ya lo dije, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy vamos a examinar la evidencia número 9 que hemos llamado entonces la separación del sistema pecaminoso. Qué interesante esto. Hay personas que afirman tener fe en Dios. Hay personas que afirman tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que afirman creer. Sin embargo, practican el pecado. Sin embargo, no son nacidos de nuevo. No controlan la lengua. Dicen mentiras. No perseveran en medio del sufrimiento, caen en la tentación y se quedan en el pecado, practicando el pecado, no tienen buenas obras y están muy unidos, aliados al sistema pecaminoso. Bueno, debemos reconocer que el sistema pecaminoso es este mundo de maldad que está dirigido por el diablo y por el pecado de los seres humanos. Entonces tenemos un gran problema, y es que la naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a pecar. Y este sistema de maldad también nos lleva a pecar. Entonces,
estar separados del sistema pecaminoso y no practicar el pecado se convierten en unos grandes retos que enfrentamos los seguidores de Jesucristo. Sin embargo, también son la evidencia de que tenemos fe y sabiduría verdaderas. Estar separados del sistema pecaminoso, y vamos a basar este estudio en Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 12. Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 12. Dice la Biblia así. Santiago capítulo 4, versículos 1 al 12. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Qué creen ustedes que quieren decir las Escrituras cuando afirman que el espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia? Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Muy bien, hemos leído Santiago capítulo 4, versículos 1 al 12 en esta maravillosa serie que hemos llamado Vida Práctica. Y la clase de hoy tiene por título La separación del sistema pecaminoso, la novena evidencia de que yo tengo fe verdadera y sabiduría verdadera. Bueno, le damos gracias a Dios por su misericordia. En el versículo 1, lo primero que el autor nos dijo fue una pregunta. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Y entonces ahí está la respuesta. Son dos preguntas retóricas. El autor no pretende que las contestemos. El autor lo que pretende es hacer un llamado a la reflexión. Y entonces el apóstol Santiago dice, ¿por qué hay disputas? ¿Por qué hay peleas? ¿Por qué hay divisiones? ¿Por qué hay riñas entre ustedes? Pues esas riñas, esas peleas y estas disputas surgen porque tenemos malos deseos que combaten en nuestro interior. Nuestros deseos egoístas, nuestros deseos pecaminosos son los que causan las peleas, los celos, las iras y las contiendas. Es nuestra naturaleza pecaminosa la que nos lleva a pelear, a discutir, a las divisiones, a los celos, a las iras y a las contiendas. En el versículo 2 dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo,
por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y entonces aquí tenemos que uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es la codicia, la avaricia y la envidia. No estamos contentos con lo que tenemos, siempre estamos codiciando, siempre estamos envidiando, siempre estamos mirando a los demás para ver qué tienen ellos para nosotros también tenerlo. Lo codiciamos, lo deseamos de una manera equivocada. La avaricia, la codicia y la envidia. Aquí tenemos entonces la descripción de cuáles son los malos deseos que combaten en nuestro interior. ¿Cuáles son? La codicia, la avaricia y la envidia. Santiago capítulo 4, versículo 2. Vamos ahora con el versículo 3. Aún dice, sin embargo, voy a leer un poquito al final del 2, dice, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Versículo 3, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Aquí tenemos un gran ejemplo que pone el apóstol Santiago y es cuando nosotros le pedimos cosas a Dios. Pedimos cosas por motivos egoístas, pedimos cosas solamente para satisfacer nuestro ego, nuestro egoísmo, nuestra egolatría, nuestro egocentrismo. Pedimos solo lo que nos dará placer, pedimos de acuerdo a nuestros deseos y no pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Desean solamente lo que les dará placer, el egoísmo, la autoindulgencia, y ahí es donde fallamos muchas veces. Entonces, por eso, este noveno punto, esta novena evidencia la hemos titulado la separación del sistema pecaminoso. Sin embargo, para separarnos del sistema pecaminoso tenemos que examinar nuestro corazón, tenemos que examinar nuestra propia vida, nuestra alma, nuestro centro, cómo estamos por dentro. Están combatiendo dentro de nosotros la codicia, la avaricia, la envidia. Estamos pidiendo solo lo que nos dará placer. Estamos tratando de satisfacer deseos egoístas. Vamos ahora con el versículo 4. Capítulo 4, versículo 4 dice, adúlteros. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. El tema del adulterio es importantísimo porque a lo largo de todas las sagradas escrituras, los autores bíblicos han hablado del adulterio espiritual. Y eso lo encontramos desde el Antiguo Testamento y por eso aquí en el Nuevo Testamento es aclarado, es explicado. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Adúlteros. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se convierte en enemigo de Dios. Rechazar la gracia de Dios es el peor pecado que podemos cometer. Vuelvo y lo digo, rechazar la gracia de Dios es el peor pecado que podemos cometer. Vamos a buscar algunas citas bíblicas para aclarar todos estos conceptos de rechazar el sistema pecaminoso, la separación del sistema pecaminoso. Y vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, un texto bíblico que ya hemos estudiado en repetidas oportunidades. Primera de Juan 2, 15 al 17. Muy bien, ya lo tenemos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Interesantísimo. Aquí quedó clarísimo, no amen a este mundo, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Aquí ya quedó clarísimo. ¿Qué significa ser un adúltero?
significa poner otra cosa por encima de Dios. Significa quitarle el lugar a Dios en nuestras vidas. Dios debe tener el primer lugar. Y por eso el autor de Primera de Juan dice, vuelve y lo leo, estos son versículos muy interesantes. Primera de Juan 2:15 al 17, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Muy bien, espectacular. Vamos ahora a primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 6. Muy bien, lo tenemos, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 6 al 11. Dice así. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren, como lo hicieron algunos de ellos y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. El adulterio espiritual entonces es poner a cosas, cualquier cosa por encima de Dios, quitarle el lugar a Dios. Y aquí el autor de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, nos está diciendo, analicen la historia del pueblo de Israel. Miren allá en el Antiguo Testamento lo que ellos hicieron, para que eso nos sirva de advertencia. Cuidado, no codiciemos lo malo como hicieron ellos. No les sirvamos a los ídolos como lo hicieron ellos. No nos entreguemos a la inmoralidad como lo hicieron ellos. No le volvamos la espalda a Dios como lo hicieron ellos y fueron castigados. Por eso el autor aquí en Santiago capítulo 4, versículo 4, que es el que estamos estudiando, dijo adúlteros. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Vamos ahora a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Muy bien. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice la Biblia. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Y aquí nos está diciendo el autor lo mismo, el apóstol Pablo, tenemos que hacer morir nuestros deseos pecaminosos. Claro, como lo leímos también en Santiago capítulo 1, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué es lo que causa los celos, las disputas, las peleas? Son los deseos egoístas que combaten en nuestro interior. Y por eso aquí el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5 nos dice que nos da una orden, que hagamos morir nuestros deseos pecaminosos. Vamos ahora a Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Muy bien, lo tenemos. Hebreos capítulo 3, versículo 12 y vamos a leer hasta el 14. Dice la Biblia así. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Aquí el autor de la carta de Hebreos está diciendo, debemos permanecer firmes, asegurarnos
de que no tengamos un corazón. El problema está en el corazón. El verdadero cristiano, por eso lo dijimos, el verdadero seguidor de Jesucristo, una de las evidencias, ¿cuál era? Vence la tentación, no practica el pecado. Y por eso el verdadero cristiano se caracteriza también porque rechaza a este sistema pecaminoso y no practica el pecado. Vamos ahí mismo, Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Hebreos 10, 26 al 31. Muy bien, lo tenemos. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo, que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo: el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en las manos del Dios vivo. Vuelvo y repito ese texto. Hebreos 10, 31. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Nuevamente, un verdadero cristiano no se vuelve atrás. Un verdadero cristiano no sigue los deseos de su naturaleza pecaminosa. Un verdadero cristiano se desvincula, se separa de este sistema pecaminoso y no deja que su naturaleza pecaminosa lo dirija hacia los deseos del mundo. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Jueces capítulo 2, versículo 10. Jueces capítulo 2, versículo 10. Muy bien, vamos a leer entonces Jueces capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 15. Dice la Biblia así, Jueces capítulo 2, versículos 10 al 15. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de saqueadores, quienes les robaron sus posesiones, los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba contra ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como él les había advertido, y el pueblo estaba muy angustiado. Miren qué terrible. Vamos a hacer énfasis en el versículo 11. Capítulo 2 de Jueces, versículo 11. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Adulterio espiritual. Abandonar a Dios para seguir a otros dioses. Abandonar al verdadero Dios para adorar imágenes y otros dioses. Qué pecado tan terrible. Abandonar al verdadero Dios por seguir la naturaleza pecaminosa trae consecuencias funestas. Vamos a ir a Oseas 1:2, ahí en los libros proféticos. Oseas capítulo 1, versículo 2. Oseas capítulo 1, versículo 2. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Adulterio espiritual. Vamos a ir ahora a Apocalipsis, último libro de las Sagradas Escrituras, capítulo 2, versículo 12. Apocalipsis 2, 12. Muy bien, vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 y vamos a leer hasta el 17.
Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaán, quien le enseñó a Balac, cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Miren, vamos a hacer énfasis en el versículo 14. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra, que toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaán, a quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual, adulterio espiritual, en dejar a Dios, abandonar al Dios de los dioses, al Rey de los reyes, y seguir el pecado. Vamos a ir a Jeremías capítulo 2. Vamos, Jeremías capítulo 2. Muy bien, lo tenemos. Jeremías capítulo 2, versículos 1 al 13. El Señor me dio otro mensaje y me dijo: ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor: recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías, aún a través de lugares desolados. En esos días Israel estaba consagrado al Señor, era el primero de sus hijos. Todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables, y sobre ellos cayó la calamidad. Yo, el Señor, he hablado. Escuchen la palabra del Señor, pueblo de Jacob, todas las familias de Israel. Esto dice el Señor. ¿Qué mal encontraron en mí sus antepasados que los llevó a alejarse tanto de mi lado? Rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. No preguntaron dónde está el Señor que nos sacó a salvo de Egipto y nos guió a través del árido desierto por una tierra desolada y llena de hoyos, una tierra de sequía y muerte donde no vive ni viaja nadie. Cuando los traje a una tierra fértil para que disfrutaran de sus bienes y de su abundancia, contaminaron mi tierra y corrompieron la posesión que les había prometido. Los sacerdotes preguntaron: ¿dónde está el Señor? Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron. Los gobernantes se volvieron en mi contra y los profetas hablaron en nombre de Baal, perdiendo su tiempo con ídolos inútiles. Miren, idolatría. Por lo tanto, presentaré mi acusación en su contra, dice el Señor. Aún presentaré cargos contra los hijos de sus hijos en los años venideros. Vayan al occidente y miren en la tierra de Chipre, vayan al oriente y busquen en la tierra de Cedar. ¿Acaso alguien ha oído algo tan extraño como esto? ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener agua. Recuerda, querido amigo, estamos reflexionando en las evidencias que demuestran que tenemos fe verdadera y sabiduría verdadera. Y hoy hemos analizado Santiago capítulo 4. Versículo 4 dice: adúlteros. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Rechazar la gracia de Dios es el peor pecado que podemos
cometer. Muy bien, amigo. Así es, Daniel, y quisiera acotar aquí un versículo de Proverbios 1:31, que es una de las consecuencias que una persona tiene cuando rechaza las enseñanzas de Dios. Proverbios 1:31. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!